Ahora sí necesito agua porque siento que traigo mucho polvo. No sé si alguien experimentó el apocalipsis que pasó esta semana. Y ahora sí, con el sonido estábamos cantando a más pulmón. Siento hasta tierrita así en la garganta. ¿Están contentos de estar en la casa del Señor, hermanos? Ahora sí los escucho más, qué bueno. Hermano, vamos a prepararnos para la enseñanza de esta mañana. Vaya abriendo su Biblia en la carta de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Y mientras usted va ahí a su Biblia, hermanos, a la carta de Tito, déjenme nada más empezar a ir reflexionando y meditando cómo usted y yo como creyentes tenemos nuestra esperanza bien firme en ¿quién, hermanos? En Cristo Jesús. El no creyente tiene su esperanza quizá en las finanzas, en el dinero. Es muy normal, es muy conocido que una persona que no ha venido al arrepentimiento de Jesucristo, una persona que no es de Dios, es muy sabido que toda su esperanza, toda su confianza está en los bienes materiales. De hecho, ellos se sienten como entre más bienes, entre más dinero yo acumulo, más grande siento esa esperanza, esa seguridad. Y Cristo dice en su palabra: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Y hermanos, es interesante porque en un matrimonio las estadísticas nos dicen que incluso una de las razones principales por los conflictos en la pareja o incluso la causa de divorcio impresionantemente es lo que tiene que ver con el dinero. O sea, tampoco vamos a decir, no vamos a decir que no ayuda. O sea, por supuesto, ¿quién no quisiera estar bien? ¿Verdad que sí? Sí ayuda. Por eso vemos matrimonios que cuando están bien ordenados en sus finanzas, usualmente están mejor. ¿Quién iba a pensar que nos iba a afectar tanto la cuestión monetaria? Así que las estadísticas dicen que uno de los motivos principales de los divorcios es eso, el dinero. Quizá por eso el no cristiano está haciendo todo lo posible por acumular. Entre más yo tengo, más grande es mi seguridad. Toda su esperanza está en eso. ¿Quién no ha visto un matrimonio entre los famosos? Un actor famoso con una actriz famosa, todo mundo se entera. Y uno dice, bueno, si nos basamos en esas estadísticas, como son mega extramillonarios, ese matrimonio va a estar excelente. Y uno verá en las noticias de que no duró ni el año, no duró ni un mes, incluso ni semana. Pero el cristiano no debe de dudar ni por una milésima de segundo. Su esperanza no está en el dinero. Su esperanza no está en los bienes materiales, que son una bendición de parte de nuestro Dios. La esperanza del Hijo de Dios está en precisamente eso, Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Yo he titulado el sermón de esta mañana La esperanza de los escogidos. La esperanza de los escogidos. Y hermanos, si usted entendió el sermón de la semana pasada, usted no debería de tener un problema con ese título, porque dijimos que todos los elegidos, todos los escogidos son ¿quiénes? Toda persona que ha venido en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Se arrepintió de sus pecados y tiene a Cristo ahora en su vida. Por lo tanto, usted es un escogido de Dios. Por lo tanto, el tema es la esperanza de los escogidos. Lo pregunté la semana pasada, lo vuelvo a preguntar hoy. ¿Quién está en Cristo Jesús en esta mañana? Entonces usted es esa persona, los elegidos, la esperanza de los elegidos. Póngase de pie y vaya a Tito capítulo 1. Hoy nos toca estudiar el versículo 2, pero vamos a leer 1 y 2 para entender toda la secuencia. Tito capítulo 1, versículo 1 y 2, la versión que está en la pantalla es la Reina Valera y dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Déjame leer la misma porción en otra versión y dice: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido, para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios.
Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Si no me equivoco, creo que también tengo nuevamente en otro slide el versículo 2 nada más para leerlo todos juntos y entonces oramos. El versículo que vamos a estar estudiando y compartiendo hoy es Tito 1:2. Leámoslo todos juntos y dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Cierre sus ojos. Señor, venimos nuevamente delante de tu presencia en este momento. Gracias te damos por el gozo de abrir este texto bíblico. Gracias te damos por tu palabra que fue revelada a nosotros. Señor, te pedimos por cada una de las personas que están aquí para que estemos ya con este corazón dispuesto. Danos entendimiento, danos sabiduría, danos discernimiento para poder escuchar, pero hacer nuestra esta verdad y estas palabras. Que salgamos de este lugar, sí, por un lado reconociendo que seguimos siendo pecadores, pero al mismo tiempo que salgamos por esa puerta, sabiendo que tenemos una esperanza que no se corrompe, sino que es una esperanza totalmente segura para todos los hijos tuyos. Sé con este tiempo, Señor. Bendecimos tu palabra y te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice, amén, amén. Puede tomar su lugar. La semana pasada vimos la presentación del autor de esta carta y también vimos su llamamiento. Dijimos que Pablo se va a presentar, voy a hacer un breve resumen. Pablo se va a presentar de dos maneras. Pablo dice que él es el siervo de Dios y que él es también un apóstol de Jesucristo. Una vez más, primero dice que él es un siervo de Dios, de la palabra griega doulos. ¿Y en qué sentido Pablo es un esclavo, hermanos? En el mismo sentido que usted y yo somos esclavos, porque dijimos que esa palabra doulos, esa palabra esclavo, significa que legalmente tú le perteneces a alguien. Se recuerda de la semana pasada. En ese sentido, gloria al Señor. Qué bueno que nosotros legalmente le pertenecemos a alguien. ¿A quién le pertenecemos? Le pertenecemos a Dios porque Él compró a esclavos a precio de sangre, la sangre de su Hijo. Así que en ese sentido, qué bueno que podemos llamarnos esclavos porque le pertenecemos al Señor. Pero Pablo también dijo en el versículo 1 una segunda cosa, de que Él también es apóstol de Jesucristo. Dijimos que la palabra apóstol significa enviado. En ese sentido, toda la iglesia es llamada fuera. Somos enviados ¿a qué cosa, hermanos? A seguir extendiendo el reino de Dios con la proclamación del evangelio. Pero la palabra apóstol también se usa en el sentido de Cristo llamando específicamente a los 12 apóstoles y después a Pablo. Dijimos que en ese sentido, hermanos, había ciertos requisitos que se tenían que cumplir para poder entrar en esa categoría. Uno de ellos era, si se recuerda, haber sido expuesto, haber presenciado todo el ministerio de Cristo, desde Juan el Bautista hasta su muerte, sepultura y resurrección. Y en ese sentido ninguno de nosotros podemos cumplir ese requisito. Pero luego dice también Pablo, estoy resumiendo lo que vimos la semana pasada en el versículo 1, que él vino para pregonar el evangelio a los que Dios había elegido. La Reina Valera dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y aunque yo no voy a hacer un resumen completo, obviamente, hermanos, por lo menos complementar y estar en la misma página en algunas cosas, ¿ok? Dijimos que definitivamente Dios nos escogió. Más allá de las posturas que puedan existir de que Dios nos escogió, Él nos escogió. Eso yo creo que todos lo entendemos. La Escritura dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hemos enseñado que quien nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos nuestra fe en el Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Dijimos también la semana pasada que toda persona que está en Cristo, esos son los elegidos de Dios. Toda persona que está en Cristo. No hay tal cosa, y lo vuelvo a enfatizar, no hay tal cosa como eso de que tú llegues allá al cielo pensando que sí eras y no eras, o al revés, pensando que no eras. Eso no tiene ningún sentido. Eso no es el tema de la elección. Y algo que no mencioné la semana pasada,
pero sí lo tengo que enfatizar, es que todos los que dijeron hace unos segundos que están en Cristo, toditos creen en la elección. Aunque usted no se ha dado cuenta, todos creen en la elección. Lo que pasa es que hay dos posturas en cuanto al tema de la elección, pero tú crees una u otra, ¿verdad que sí? No podemos negar que Dios nos eligió porque la Biblia dice explícitamente que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para salvación. Así que aunque yo no me pensaba meter tan profundo en este tema porque ya no llegamos al versículo 2, por lo menos, hermanos, yo quería que usted conociera las dos posturas y poco a poco vayamos avanzando con el paso de los años. No sé si van a encontrar ahí en la pantalla un slide, porque no me acuerdo en qué orden lo puse, pero hay un slide donde dice la presencia de Dios y otro dice la soberanía de Dios, y me pueden ayudar a ponerlo ahí en la pantalla. Todos los cristianos creen en la elección. Vamos a comenzar por lo menos a definir esas dos secciones, ¿ok, hermanos? O presciencia o soberanía, no hay de otra. ¿Usted cree en la elección de Dios por presciencia o por soberanía? Una de las dos, así que por lo menos conozca lo que significa esto. Primero comencemos con la presciencia de Dios y repito, no me voy a profundizar mucho. La presciencia de Dios. ¿Quiénes son los que creen que Dios nos eligió basado en la presciencia de Dios? ¿Y quiénes son los que creen que Él nos eligió basado en la soberanía de Dios? Nuevamente, comienzo primero con la presciencia de Dios. Escuche esto. La presciencia de Dios en cuanto a la salvación del hombre tiene que ver con cómo al Dios ser omnisciente, Él sabía lo que sucedería a los seres humanos con relación al pecado y sabía que los hombres a tiempo futuro lo iban a elegir a Él y en base a eso Dios los eligió. Para que usted entienda y lo ponga más sencillo todavía, dicho de una manera más sencilla, Dios sabía, es lo que dice en esta posición de presciencia, Dios sabía que el pastor Jonathan en cierto año de la historia se iba a arrepentir de sus pecados y que yo iba a tomar la decisión de buscarlo a él, de elegirlo a él. Y como Dios sabía eso de antemano, entonces basado en eso, Él me eligió a mí. Esa es la postura de la presciencia, la elección basada en la presciencia. La otra dice la elección basado en la soberanía de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que la salvación es una obra total de Dios. La salvación es una obra total de Dios y no solamente en las tres, digamos, divisiones sencillas que a veces conocemos. No solamente justificación, santificación y glorificación. No solamente eso, no. La salvación es mucho más que eso. Eso significa, hermanos, que Dios es el autor de la salvación desde la predestinación, elección, llamamiento, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación y glorificación. Todo eso es el proceso de la salvación y todo eso es obra de Dios. Es lo que se conoce con la frase latina Ordus Salutis, que significa el orden de la salvación. Quizá muchos han escuchado acerca de eso. Así que de manera más sencilla, por si alguien piensa que le estoy hablando en chino, de manera más sencilla, los que creen en la elección basada en la soberanía de Dios es que Dios no necesita esperar para ver si alguien se va a arrepentir por su propia cuenta y entonces elegirnos, sino que Dios, precisamente porque Él es soberano, Él decidió elegirnos desde antes de la fundación del mundo, basado únicamente en el beneplácito de su perfecta voluntad. Y si ese es el caso, ¿quién puede atreverse a cuestionar la voluntad de un Dios soberano, majestuoso? En otras palabras, desde antes de la fundación del mundo, por su única y perfecta voluntad, Él decidió escoger personas, salvar a algunas personas. Y digo algunas personas porque no todas se van a salvar. Y no todas las personas se van a salvar y van a terminar, usted sabe dónde, en el infierno, tenemos que decirlo. Hay un lugar preparado para toda persona que no se arrepienta de sus pecados. Y cuando eso sucede, hermanos, cuando una persona termine en el infierno, nunca te atrevas a pensar que Dios es injusto. Simplemente están recibiendo, ¿qué cosa, hermanos? La justicia perfecta
de Dios. Y hay verdades que no podemos negar. Si alguien termina en el infierno, nunca se te olvide la naturaleza pecaminosa con la cual todos venimos. Si alguien termina en el infierno, nunca se te olvide el pecado que todos tenemos por descendencia de Adán. Si alguien termina en ese lugar, nunca se te olvide cuál es la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es la muerte. Dígalo sin miedo, la muerte. Usted ya fue libre de eso, la muerte. Y cuando eso sucede, hermanos, Dios no es injusto. Está derramando otro de sus atributos, que es su justicia. Más bien, hermanos, cuando hablemos de estos temas, más bien resaltemos la misericordia de Dios. Resaltemos, levantemos la misericordia de Dios. Usted y yo tenemos libertad en Cristo Jesús. ¿Qué merecíamos usted y yo? El infierno, la muerte, pero por pura gracia Él nos ha salvado a través de la obra de redención efectuada ¿por quién? Efectuada por ese Cordero perfecto, el Hijo de Dios. Hermanos, nos ha dado más de lo que nosotros merecemos, ¿no le parece? Nos ha dado más gracia de la que nosotros merecemos. Nos ha tenido más misericordia de la que usted y yo merecemos. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y gloria al Señor por eso. Así que no se extrañe de este tipo de verdades, por lo menos que usted pueda conocer las posturas. No eres tú el que busca a Dios. Dios no estaba perdido. No sé si tú pensabas que Dios estaba perdido, pero Dios no estaba perdido. Cuando Pablo se encontró con Cristo Jesús, no fue Pablo buscando a Cristo, Cristo lo buscó a él. Cuando una ovejita se perdió de las 100 ovejas, no fue la oveja buscando al pastor, el pastor buscó a la oveja. Cristo fue el que vino por los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, pero son verdades que tenemos que aclarar. Una de las cosas que más, ya con esto voy a cerrar el resumen, hermanos, todavía no empiezo a predicar el resumen de la semana pasada. Hay una cosa que sí tenemos que estar 100% en la misma página. Yo entiendo, hermanos, que como iglesia joven tenemos gente que viene con diferentes backgrounds. Quizá algunos vienen con un background de la iglesia católica, quizá algunos vienen con el background del pentecostalismo, incluso de la iglesia bautista. Hay mucha gente que viene de diferentes iglesias, pero hay algo en lo que todos tenemos que estar seguros, y eso es tu salvación. Tú tienes que estar seguro de tu salvación. En eso, hermanos, tengo que ser muy enfático. Cristo dijo, mi Padre me las dio, hablando de las ovejas. Ese es Cristo hablando, mi Padre me las dio. Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Usted y yo estamos asegurados en Cristo Jesús. Esa es la salvación que tú y yo tenemos, y la vida eterna también. Así que ahora vamos a brincar al versículo 2, y por si se les había olvidado lo que dice el versículo 2, vaya nuevamente a Tito 1:2. Lo vuelvo a leer, y Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mire cómo termina el versículo 1 y cómo conecta con el versículo 2. La conexión, hermanos, la conexión creo que se entiende un poquito más en la Nueva Traducción Viviente. Así que es bueno poder leer la Escritura en diferentes versiones. Para que usted entienda la secuencia, la conexión, escuche esto. Escuche, hermanos. La fe salvadora de los escogidos, que son todos nosotros que hemos creído en el Señor, nos lleva al conocimiento de la verdad. Y al conocer esta verdad por medio de la proclamación del Evangelio, eso produce piedad en nosotros. Y toda esa piedad, todo esto descansa en la esperanza de la vida eterna que Dios ha prometido para los suyos. Aunque yo no tengo puntos en el sermón de hoy, yo veo palabras claves en lo que hemos leído. Yo veo la palabra verdad. Yo veo la palabra esperanza. Yo veo la palabra vida eterna. Y yo veo la palabra cumplimiento. Si quiere, no lo tome como puntos, pero son palabras claves que yo estoy viendo aquí. Hay una verdad que Pablo estaba predicando, que usted y yo ya conocimos esa verdad. Y si usted y yo conocemos esa verdad, ¿vamos a seguir viviendo igual como antes? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué dijimos que va a producir esa verdad, hermanos?
vidas piadosas, primeramente en el versículo 1, y todo eso está basado en la esperanza, no una esperanza floja, una esperanza firme, y nuestra esperanza es la vida eterna, no el dinero, la vida eterna. Pero veo la palabra cumplimiento porque hay un Dios que no miente y que Él cumple sus promesas. Todo eso lo vemos en este pasaje. Así que en base a eso vamos a ir elaborando este sermón expositivo. Primero hablamos de la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? Si a ti te lo hubiera preguntado Pilato, hermano, ¿qué es la verdad? ¿Qué le respondes? Lo tenía en sus narices, lo tenía delante de él. Cristo es la verdad. Entonces el evangelio es la verdad, porque el evangelio son las buenas noticias ¿de quién? Las buenas noticias de la persona de Jesucristo que murió conforme a las escrituras, fue sepultado y fue resucitado o resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Y dijimos que ese evangelio tiene que transformar nuestras vidas sí o sí. Es el poder del evangelio. Hermanos, si el evangelio tuvo el poder de cambiar y transformar esos cabezones cretenses. ¿Se recuerda de las características de los cretenses? ¿Se recuerdan, hermanos? Malas bestias, glotones y siempre mentirosos y mucho más en la lista. Y algunos pudieron ser transformados. El mismo Pablo que hablamos la semana pasada, ¿quién se hubiera imaginado? Todos nosotros de cabezones iguales, ahí entramos en la lista. ¿Quién de nosotros merecía la salvación? O tú dices, no, yo sí, pero mi vecino, usted no lo conoce, pastor. Estábamos todos en el mismo barco rumbo al mismo precipicio. Todos. El evangelio puede transformar tu vida. Y aprovecho aquí porque yo sé que le hablo a la mayoría del pueblo de Dios, pero yo no sé si hay alguien, quizá alguien necesita escuchar esto. ¿Has entendido el evangelio de Jesucristo? ¿Todos los que están aquí presentes han escuchado esa buena noticia? Porque si tú estás aquí en esta mañana y tú no has tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, entonces a ti te tengo que decir que eso es lo que va a transformar tu vida. No los bienes en los cuales tú has estado confiando, no en tu trabajo, ni siquiera en tu propia familia. Esto es lo único que puede transformar tu vida. El Padre envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, Así que por más sucio que tú te sientas, por más errores que tú piensas que has cometido, por más desastre que tú piensas, por más maldad que hay en tu vida, no es que vas a continuar igual, no malentendamos, pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo, ese Dios trino tiene todo el poder para transformar tu vida, como lo hizo con todos nosotros también. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Por eso me escucha enfatizarlo mucho, hermano, porque si hay gente aquí que no ha venido a los pies de Cristo, esa es la frase, no la frase mágica, ¿verdad? Pero necesita escuchar esto. Tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Y qué significa arrepentirte de tus pecados? Deja de confiar en ti mismo. Tú no eres Dios, Él es Dios. Tú no eres rey, Él es rey. Así que tienes que arrepentirte de tus pecados y entonces podrás tener esa esperanza que los que estamos en Cristo ya tenemos. Pero arrepiente de tu pecado y pon tu mirada en Cristo. Pero otra palabra que vemos en este versículo que leímos fue la palabra esperanza. Una versión dice esperanza, otra dice seguridad, confianza. Así que pensemos en esta palabra de esperanza. Dijimos que el cristiano tiene su esperanza totalmente asegurada en la persona de Jesucristo. No es que ya no vamos a sufrir. Si alguien del mundo escuchó que los cristianos ya no sufren, pues tenemos que decirlo que eso no es verdad. Seguimos sufriendo, seguimos teniendo problemas, seguimos experimentando sufrimiento, pero la hermosa verdad es que ahora tenemos a Cristo con nosotros y Él pelea por nosotros. ¿Qué es la esperanza de la cual estamos hablando, hermanos? ¿Qué es la esperanza? Nada más piense, ¿qué es la esperanza? Aquí hay una breve definición. Es una certeza confiada y una expectativa de algo que todavía no hemos experimentado totalmente, pero lo lograremos. ¿Verdad que se parece mucho a la palabra fe? La vuelvo a repetir, ¿qué es la esperanza? Es una certeza confiada, no insegura, sino una certeza confiada y una expectativa de algo que todavía no hemos experimentado totalmente, pero lo haremos.
Cada vez que hablemos, hermanos, de la salvación, cada vez que hablemos de la vida eterna, cada vez que hablemos de la esperanza, nunca lo pienses en cuestión de tiempo. Yo sé que lo vemos a tiempo futuro. Es algo que ya es tuyo, ya lo tienes asegurado. Aunque no ha llegado el fin de los tiempos, aunque todavía no estamos en la eternidad con nuestro Dios, pero eso ya es totalmente tuyo. Muy parecido a la palabra fe. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hemos hablado mucho acerca de la palabra fe. Nada más que estamos acostumbrados a verlo al tiempo futuro. Algo que no has visto, pero yo sé que vendrá. Hay equipos de fútbol, no voy a mencionar para no meterme en problemas, ¿verdad? Pero no sé cuándo fue la última vez que ganaron un campeonato. Casi se me sale un nombre de equipo, pero no quiero decir porque... Y siguen tercos con esa esperanza, pobrecitos, ¿verdad? Hay algo que no han visto, alguien que quizá nunca ha levantado una copa, pero está luchando porque en algún tiempo futuro, hermanos, cuando usted y yo escuchemos la palabra esperanza, yo entiendo que en un sentido pensamos en sentido de tiempo cronológico, a tiempo futuro, pero salgamos de esta puerta, hermanos, confiados que cuando usted escucha la palabra esperanza, es más que nada algo que tú ya tienes asegurado sí o sí, porque está puesta en Dios y Dios no cambia y Dios no falla. Por lo tanto, esa esperanza es ya nuestra, es asegurada. De hecho, hermanos, esta vida eterna de la cual estamos hablando, no la hemos experimentado en plenitud o en totalidad, pero ya es segura, porque solamente en cierto sentido, escuche, no quiero caer en alguna herejía aquí, pero en cierto sentido es como que ya estamos experimentando vida eterna. Yo sé que nuestro cuerpo no ha sido glorificado, estamos esperando a que nuestro cuerpo sea glorificado para entonces pasar a una eternidad con Cristo Jesús. Pero los que están en Cristo, que ya dijeron amén, usted sabe lo que pasa cuando usted muere físicamente. Su ser va a continuar allá en el cielo. No estoy hablando ahorita de temas de si este cuerpo y cómo vamos a hacer exactamente. Estoy hablando de que usted en su ser va a continuar por la eternidad. Así que pudiéramos decir que solamente en cierto sentido nosotros ya estamos experimentando parte de esto. Porque el mismo Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí. ¿Cuántos han creído en Él en esta mañana? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quizá no en plenitud, pero ya estamos experimentando lo que se viene más adelante. Así que aunque estemos en un cuerpo de pecado, pero nosotros ya tenemos eso totalmente asegurado. El libro de Tito quizá no nos da tantos detalles de cómo es esa esperanza. Solamente está diciendo que la verdad está totalmente asegurada porque está como base sobre la esperanza de la vida eterna. Pero hay un pasaje que sí nos da detalles de cómo es esa esperanza. Yo sé que usted quizá ya sabe para dónde vamos, así que va a Primera de Pedro, capítulo 1. Es un pasaje muy conocido cuando vamos a hablar acerca de la esperanza y de nuestra herencia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4 y 5. Leamos desde el versículo 3. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. ¿Lo tiene? Diga amén. Gracias por esos tres que ya lo tienen. Está en la pantalla y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes, hermanos? Ahí estamos todos nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, cada vez que tú pienses en la esperanza que tenemos los cristianos, oh hermano, exaltemos con mayor gozo al Cordero de Dios. Mira a Cristo y no te canses de darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos hablando de cualquier tema, es la esperanza de todos los elegidos del Señor, son todos los que han creído en Él. Yo no sé, hermanos, si nos estamos poniendo realmente a meditar en lo que acabamos de leer.
Recibiremos una herencia incorruptible, número 2, incontaminada, número 3, inmarcesible, y encima de eso dice que está reservada. No sé si alguna vez has ido a reservar en un hotel y puede que todo esté bien, puede que no. De pronto llegas y, mira, nos falló algo y ahí están los llamando y que esto, y puede haber algún problema. No es algo que puede que pase, puede que no. Está reservada. Eso me suena a un hecho, está reservada en los cielos para nosotros. Yo no sé si de pronto tú has recibido un regalo que tú no te esperabas y más que ni te lo merecías, ¿verdad? Como seres humanos ya dijimos que merecíamos lo contrario, pero gloria al Cordero de Dios. ¿Puede decir esa frase conmigo? Gloria al Cordero de Dios. Cada vez, hermano, que usted piense en la esperanza, gloria al Cordero de Dios, porque fue la resurrección de Jesucristo que confirma que Dios ya aceptó el sacrificio perfecto. Aceptó la sangre del Cordero perfecto. Cristo satisfizo la ira de Dios. Por eso repito y enfatizo, hermanos, cada vez que escuches o hables o leas de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, cada vez que hables de la herencia que Él ha preparado para nosotros, cada vez que tú medites en esa vida eterna, glorifica al Cordero de Dios, glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué gran verdad, que no estamos tambaleando como un barco sin timón, estamos seguros en el Señor. Es una gran, gran verdad. Si un padre terrenal le va a dejar una herencia a sus hijos o a alguno de sus hijos, repito, hermanos, puede que pase, puede que no. Sobre todo si tiene unos 4 o 5 hermanos y andan que con ciertas cantidades para algunos, y sobre todo en el mundo caído en el que vivimos, el mundo pecaminoso en el cual vivimos, y hay un padre que está ahí repartiendo herencias para sus hijos, puede que se dé, puede que no, porque estamos en un mundo tan pecaminoso que hay envidias, que hay pleitos unos con otros, y que el abogado y que la corte no hay paz. Y encima de eso se lo malgastan tan rápido. Esa herencia no fue eterna. Esa herencia se malgastó y todo se terminó como el hijo pródigo, ¿se acuerda? Dame la herencia que me corresponde, y fue y se malgastó todo. No es una esperanza segura, no hay confianza. Todo se viene para abajo, todo se acaba, todo se marchita. Pero nosotros, al ser escogidos por un Dios que no cambia, al ser hijos herederos, nos espera una herencia que no falla, porque el ser que nos la está entregando es un Dios inmutable, un Dios que no falla. Miren nuevamente el texto 1 en Primera de Pedro, hermanos. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una, ¿qué palabra dice? Herencia. Diga conmigo la palabra herencia. Esa palabra que él está utilizando, hermanos, la palabra que aquí Pedro utilizó, herencia, es la misma palabra que se utilizó en la Septuaginta. Recuerde que la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esa palabra herencia que Pedro está utilizando aquí es la misma palabra que se utilizó en el Antiguo Testamento para hablar del pueblo de Israel tomando por heredad esa posesión que Dios les había entregado a ellos. Por supuesto, hermanos, que hubo un tiempo en la historia donde el pueblo de Israel todavía no llegaba a posicionarse de eso. ¿Me va siguiendo? O sea, Dios eligió al pueblo de Israel, están en ese proceso, no han llegado ahí, pero Dios les está prometiendo algo que ya es de ellos. Una vez más, no solamente pensemos en tiempo cronológico, sino algo que ya es totalmente asegurado. Si quieres solamente escuchar, pero Deuteronomio 15:4, Deuteronomio 15:4 utiliza esa palabra y dice: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. La tierra que Jehová tu Dios te da, no solamente te dará en cuestión de tiempo, te da, esto ya es tuyo. Vuelvo a repetir, hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra herencia en nuestro contexto hispano, en nuestro contexto contemporáneo, moderno, cuando usted y yo escuchamos la palabra herencia, yo sé que el jovencito está pensando, algo a tiempo futuro. Va a perder la vida, va a morir quizá un ser querido, mi padre, mi madre,
estoy esperando, dicen ellos los jovencitos, a un tiempo para que entonces yo reciba tal herencia. Pero la Biblia usa la palabra herencia en el sentido de posesión segura. Por eso me mira y escucha enfatizando. Quiero que usted escuche la palabra herencia, la palabra esperanza, y usted la aprenda a tomar en el sentido de una posesión segura. Para los judíos, esa posesión segura que era, pues Canaán. Para los judíos esa posesión ya asegurada era Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. De esa misma manera, usted y yo tenemos un lugar que ya es nuestro, no solamente un lugar donde fluye leche y miel, sino un lugar donde está la presencia de Dios y por lo tanto es el lugar más importante y estaremos con Él por una eternidad. Y nos da algunas cualidades, algunas características primera de Pedro en cuanto a cómo es esta herencia. Mira el versículo 4, dice que es una herencia incorruptible. Hermanos, una herencia terrenal ya vimos que se puede echar a perder, ya vimos que esas herencias se pueden destruir, pero nuestra herencia siempre conserva la perfección, no se puede destruir, no se puede corromper, por eso dice que es incorruptible. ¿Qué le pasa a la comida si usted la dejó fuera del refrigerador por semanas? Yo no sé si a alguien le ha pasado que te vas de vacaciones y de pronto, ¿qué tal cosa por ahí? Debió de haber estado en el refrigerador, pero quedó un tomate por ahí afuera. De por sí ya tenía 3 días y nos fuimos por otras 2 semanas de vacaciones y ahí está ese tomate ahí. Va a empezar a experimentar ese proceso de putrefacción. Otra característica que se nos da en Primera de Pedro dice que es incontaminada. La Reina Valera dice eso, incontaminada. En el original dice que no tiene defecto. No es como ese tomate que con el tiempo se va a empezar a descomponer. No tiene ningún defecto. Y es importante, hermanos, porque otro detalle de la herencia que se está hablando aquí, hermanos, es que nunca se va a terminar. Por un lado, no tiene defecto el tomate y pueden pasar no semanas, no años, siglos, eternidad y ese tomate no se echará a perder. En ese sentido se está hablando, incontaminada. La herencia celestial en ese sentido es perfecta, hermanos, no se puede echar a perder. La herencia celestial no se puede marchitar. ¿Qué pasa con las flores si usted no le echa agua? O si de pronto no hay mucho sol, se va a marchitar. ¿Se recuerda cuando yo le platiqué, hermanos, cuando yo recién llegué a Amarillo, andaba muy valiente, según yo, plantando ahí florecitas que me duraron ni una semana? No sabía que en Amarillo hay que estar bien preparado y hay algunas zonas en específico, la tierra era muy amarilla y dije, pues, ¿qué hice mal? Pero se me murió todo ahí. Hermanos, la herencia celestial no se marchita. Una planta se echa a perder, la herencia que tú y yo tenemos es para siempre. Pero también dice que es inmarcesible, o sea, inmutable. Esa palabra de inmarcesible significa que no cambia. Así que una vez más es incorruptible, en segundo lugar es incontaminada, en tercer lugar es inmarcesible. Y si eso fuera poco, hermanos, el apóstol Pedro termina diciendo que está guardada o reservada en los cielos para nosotros. Yo sé que en este tema también hay diferentes posiciones. Yo necesito que tú escuches, hermano, que la salvación que tú tienes está totalmente asegurada. No es que tú tengas vida eterna, pero después se arrepintió el Señor y ya no tienes vida eterna, pero otra vez sí tienes vida eterna, vida parcial, como la quieras llamar. Tú tienes salvación y vida eterna asegurada y eso no va a fallar porque no depende de ti ni de mí. ¿Quién es inmutable? Esa es una característica de nuestro Dios, es parte de sus atributos, se recuerda, es parte de su carácter. Dios es inmutable, Él no cambia. Tenemos la mejor aseguranza de todas las aseguranzas. Se recuerda cómo aquí en esta vida, hermanos, en este país, todo es con aseguranza, ¿a poco no? Los que han comprado casa, las aseguranzas. ¿Has comprado un carro? Las aseguranzas. Si yo voy a comprar algo para una guitarra, una piececita, rápido quieren preguntarte, ¿le quieres poner aseguranza? Todo es aseguranza, estar pagando aseguranza, y luego tú estás pagando y cuando pasa algo, todavía le piensan para ayudarte, ¿verdad? Que si algo pasó por ahí con un accidente y le piensan cuando tú has estado pagando. Hay un comercial que decía algo así como Allstate, estás en buenas. ¿Quién conoce ese versículo? ¿Todos? ¿Estás en buenas manos?
pasaban a un portero, creo que era Guillermo Ochoa, que esas están en buenas manos. No, hombre, ese portero le pasaba por todos lados. Esas son malas manos y eso no es bueno. Puede fallar, pero la aseguranza que tú y yo tenemos es la mejor aseguranza de todas y eso no falla. ¿Se acuerda que dice Efesios 1 que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? No sé si usted se recuerda, hermanos, pero esa frase en el original, en el escrito original, que somos sellados con el Santo Espíritu de la promesa, es una garantía, es lo que dice en el original, que tenemos una garantía perfecta que no falla hasta el día de nuestra redención. Pregunta, ¿cuándo fuimos sellados por el Espíritu Santo? Cuando usted se ha arrepentido de sus pecados, tus ojos son abiertos y vienes a Cristo, dice la Escritura que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y Efesios 1 te está diciendo que desde que tú fuiste sellado hasta el día de nuestra redención, tú estás asegurado. Y alguien dice, espérame, pues que no tenemos ya esa redención. Todos los temas se tratan con el mismo contexto. Tú ya eres salvo. Pero ¿quién de nosotros ha experimentado la salvación en plenitud? No, porque seguimos teniendo un cuerpo pecaminoso. En otras palabras, tú y yo no sabemos lo que significa ser salvos en el cielo y sin pecado. Pero ahí viene pronto, ¿usted lo cree? Ahí viene pronto. Así que cuando Efesios nos dice eso, tenemos que entender, hermanos, que desde que tú viniste al Señor y fuiste sellados hasta que nuestro cuerpo sea glorificado y estemos con Él, tenemos una garantía que no falla. El Espíritu está con nosotros, así que una vez más tenemos la mejor aseguranza, pero también tengo que recalcar esto, hermanos, tenemos la mejor aseguranza, pero esa aseguranza está vinculada a Cristo. En otras palabras, tienes a Cristo, tienes la entrada, el acceso al cielo. Si no tienes a Cristo, no tenemos ese boleto, esa entrada al cielo. Porque nuestra esperanza, repito, está vinculada a Cristo Jesús. Ahora regrese nuevamente a Primera de Pedro, si todavía está despierto, vaya a Tito capítulo 1, versículo 2, era para ver si están despiertos. Tito capítulo 1, versículo 2, volvamos ahí. ¿Están despiertos, hermanos? Le voy a leer porque quizá ya se nos fue el versículo. Dice, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, prometió desde los tiempos eternos. Hermanos, esto todavía me lo confirma más. Me siento más seguro todavía. Si tú pones tu esperanza en un ser humano, tarde o temprano te puede fallar. Si tú pones tu confianza en tu padre de familia, ¿será que te puede fallar? Alguien puede decir, bueno, tenemos muy buena relación. Hay un amor físico muy interesante, muy hermoso, pero sea como sea, te puede fallar. Se dice que el amor de una madre es muy grande. El amor de una madre puede fallar. Imagínense el amor de un hermano, una hermana, un vecino, un amigo, todo puede fallar en algún momento. Pero si esta esperanza está basada en el carácter de Dios, entonces no puede fallar. Si esta esperanza está basada en la soberanía de Dios, entonces no puede fallar. Si esta esperanza está basada en la inmutabilidad de Dios, entonces no puede fallar. Y para cerrar con broche de oro, dice el texto, prometió desde los tiempos eternos. Hay unas frases que se parecen. Prometió desde los tiempos eternos, desde el principio de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo. Tiene que ver con la eternidad pasada. Así que hay una verdad que se está predicando. Voy a hacer un resumen. Hay una verdad que se está predicando. Cuando abrazamos esta verdad, venimos al conocimiento, somos transformados, somos hechos hijos de Dios y por lo tanto dijimos que esa verdad produce piedad en nosotros. Y esta verdad nos da la seguridad, la esperanza de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y dijimos que esta vida eterna no es débil, no es frágil, no es insegura. Es una vida eterna asegurada porque el Dios que nos da la vida eterna no miente. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y si Dios dice que yo tengo vida eterna, yo creo que tengo vida eterna. ¿Quién dice amén a eso, hermanos? Si Él me dice que yo tengo vida eterna, yo creo que Él va a cumplir sus promesas.
¿Le has fallado tú a alguien alguna vez? ¿Alguna vez tú prometiste algo y no lo cumpliste? No empiezan a señalar. Ahí te habla el pastor. No, no. ¿Alguna vez prometiste algo y no lo cumpliste? ¿Será que Dios fallará sus promesas? Dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta. Él lo cumplirá. Así que yo voy a ir aterrizando el avión. Una vez más, yo sé que a veces hablamos la palabra y confiamos que la mayoría, el gran porcentaje son ya creyentes, pero siempre hay alguien que necesita escuchar esta pregunta. ¿Tú deseas esta vida eterna de la cual estamos hablando? Los que estamos en Cristo, hermanos, ya sabemos que incluso si muriéramos en esta noche, usted está asegurado. Es excelente hablar de estos temas, de la esperanza, de la confianza, de esa aseguranza que es perfecta, porque ustedes saben que si morimos pasamos a una mejor vida. Pablo dijo, sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Se ha hablado mucho de estos temas, de mucha precisión. ¿Qué pasa con el espíritu, el alma? ¿Dónde queda el cuerpo? Y hay muchas preguntas. Pablo está diciendo, preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Diciendo, es mejor, si no estamos en este cuerpo, estamos con un cuerpo glorificado con la presencia o en la presencia del Señor. Pablo también dijo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Tú sabes a dónde irías si mueres en esta noche? ¿Tienes una certeza? Certeza no 99.9. ¿Tienes una certeza, una seguridad? Dijimos que el verdadero Hijo de Dios no tiene por qué andar dudando. Lo vimos la semana pasada. El verdadero Hijo de Dios no tiene que estar dudando, pero te hablo a ti que no has tenido un encuentro verdadero con el Señor. Nosotros, hermanos, usted sabe que venimos de la ciudad de Houston. Y en la ciudad de Houston, los que les ha tocado manejar, saben que quizá manejar en Houston no se parece mucho a manejar aquí a Amarillo. Vale más que manejes un poquito loco para que te acoples a cómo manejan todos los demás. Quizás si tú tratas de manejar muy bien, te van a pegar. Hay mucho tráfico. Y yo creo que todos sabemos, los que vienen de ciudades grandes, también los hermanos de California, Dallas, saben que ahí es muy normal un accidente al día, mínimo, ¿verdad que sí? Por eso cuando se juntaba un accidente más el tráfico, ahí te quedabas. Llévate una cobijita porque quizá vas a apagar el carro y hacer unas horas ahí. Eso es normal en las ciudades grandes. ¿Usted cree que esa gente iba a saber que ese iba a ser su último día? Van al trabajo, van de vacaciones, van con la familia. Nadie puede saber la cuestión de los accidentes. Ahora, yo mencioné Houston, pero no significa que eso no pase aquí, ¿verdad? En Amarillo. Eso pasa en todos lados, en todos lados. Por eso se le llama accidente, porque no nos lo esperábamos. Y no solamente tenemos que analizar o pensar en personas malas que tenían una mala intención cuando van manejando, también tenemos que pensar en las personas inocentes que iban manejando bien, pero Dios ya sabía que ese iba a ser su último día. A eso yo me refiero. Tú estás totalmente asegurado que cuando ese momento llegue, yo estoy, como dice Pablo, fuera de este cuerpo terrenal, pero presente allá en la presencia. Hay un cambio ahí. Acuérdese de ese ladrón que estaba al lado de Jesucristo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que dejamos este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor, dice Pablo. Y una vez más, yo sé que el creyente tiene esa seguridad, pero toda persona que está aquí necesita escucharlo. Cuando ese momento llegue, ¿qué va a pasar? ¿Te quedas en este cuerpo o vamos a la presencia del Señor? Yo quería hoy, hermanos, tenía planificado que hoy tú comiences, para cerrar este sermón, comiences a pensar en un ser querido, en un amigo que tú sabes que no conoce al Señor y que le pongas nombre ahorita mismo. Te doy 10 segundos en tu mente. Ponle nombre a ese ser querido o a ese familiar, amigo,
y le pones el nombre ahí en tu mente para que tú ores por esa persona. Porque tú que le conoces y conoces la evidencia de su vida, tú estás pensando cuando ese momento llegue, él no va a poder experimentar lo que está diciendo Pablo de estar fuera de este cuerpo terrenal, pero presentes allá en el lugar celestial. Ya tiene ese nombre ahí en su mente. Cierre sus ojos, cierren todos sus ojos ahora en este momento. Le voy a pedir bueno, yo creo que nada más Melissa, y si está mi esposa por ahí también, nada más así con la guitarra para terminar con un canto, pero piense ahí en ese momento, hermanos, esa persona que usted ya le puso el nombre ahí. Ore para que ellos puedan escuchar el evangelio de la verdad, que se puedan arrepentir de sus pecados, porque sabemos que eso es lo que necesitamos, que la gente se arrepienta de su pecado, que tome un giro de 180 grados, como cuando vamos manejando y miramos esas señales, de hacer un cambio total, un cambio radical, un cambio de rumbo. Dejar de reinar nosotros y entregarle el reinado al único que es verdadero rey. Así que sigue orando en tu lugar por esa persona, por su conversión, para que el Espíritu Santo haga su obra. Incluso te animo a que tú ores para que el Señor te conceda oportunidades de estar frente a esa persona y compartirle del Evangelio. Sigue orando por esa persona. Pero también si hay alguien en estas bancas aquí sentado que nunca ha experimentado eso, incluso el sermón de hoy te hizo pensar y tú dijiste, yo no me siento seguro, yo no había escuchado esto, yo ni siquiera sé a dónde voy cuando pierda la vida. Nadie puede detener los accidentes o la muerte, lo vamos a experimentar físicamente. Pero si tú estás aquí y tú pensaste en eso y dijiste, yo no me siento seguro, pero he entendido el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, yo como pastor quizá no me identifico a que repitan una frase, pero si le pido que levante su mano es solamente para identificarlo, para orar por ustedes y para platicar con ustedes. Todos con sus ojos cerrados, con sus rostros inclinados, pero si hay alguien que está aquí, que no era creyente, que no había escuchado el Evangelio, que no lo había entendido, pero quizá está teniendo esta convicción de pecado y usted desea arrepentirse de sus pecados, quizá tú deseas esta vida eterna de la cual estamos esperando, tú deseas sentir esa seguridad, esa esperanza firme, tú lo puedes indicar levantando tu mano en este momento, solamente para yo ver. Hay alguien que dice, yo me arrepiento de mis pecados, quiero que el Señor sea mi Salvador y mi Señor también. Quiero irme con Él cuando Él venga por su iglesia. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por esa seguridad que tú nos has dado y esa seguridad la tenemos únicamente por la victoria de Cristo. Si nosotros tenemos una esperanza y una seguridad es por la resurrección de Jesucristo, porque cuando Cristo no se quedó ahí, sino que Él resucitó al tercer día, el Padre dijo, mi Hijo ha cumplido por los pecadores. El hecho de que Cristo satisfizo la ira de Dios, eso fue lo que nos dio la esperanza perfecta. Así que permítenos que día a día glorifiquemos al Cordero de Dios, el Cordero perfecto, porque es por Él que hoy tenemos esta seguridad. Gracias por tu palabra, Señor. Permite no solamente que nosotros conozcamos la verdad, permite que no solamente conozcamos lo que significa o una definición de la esperanza, Señor, sino queremos que en el diario vivir experimentemos o que vivamos
conforme a esa esperanza que tenemos. De tal manera que si estamos pasando por alguna enfermedad, digamos, mi esperanza está segura en Cristo. De manera que si estamos pasando por algún problema en el trabajo, tú digas, mi esperanza está segura en Cristo. De manera que si tú estás luchando por algo o quizá estás orando por algún ser querido, tú digas, mi esperanza está puesta en Cristo. En otras palabras, vivir el Evangelio, vivir esa esperanza, no solamente conocer la letra de la esperanza, sino realmente vivir bajo esa enorme verdad. Sé con cada uno de mis hermanos y te pedimos para que el Espíritu Santo siga haciendo su obra. Sé con Paramount en español y con cada una de las personas que están aquí presentes y te pedimos todo esto en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.